mente del troll. Quiero ponerlos aquí a pensar un poquito, porque dado que el día de hoy terminamos con Alien 3 y tenemos que brincar a la inevitable Alien 4, quiero ponerlos a pensar un poquito el día de hoy. Alien 4 resucita a Ellen Ripley, a su personaje que muere en Alien 3, para revitalizar la franquicia y hace un resultado mediocre. Vamos a llamarlo así, es mediocre Alien 4 en muchos sentidos. Si ustedes borraran de la existencia de Alien 4, pero Fox les encargará a ustedes revivir la franquicia después de Alien 3, sin pensar en Alien 4, sin pensar en que en Alien 4 clonaron a Ripley, bla, bla. ¿Cómo revivirían ustedes la franquicia? Es decir, ya se acabó Alien 3, de repente les habla Fox y les dice, a ver, ustedes son los encargados de hacer un Alien 4. No existe el Alien 4 que tenemos en la memoria. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? ¿Cómo revivirían, revitalizarían ustedes la franquicia? ¿Cómo harían ustedes un Alien 4 si Alien 4 no existiera? Las precuelas se movieron más hacia ese lado, ¿no? Tener una heroína femenina fuerte, pero distinta a Ellen Ripley. Ahora, las precuelas tampoco lo lograron. Me parece que específicamente Prometeo falla terriblemente en mostrarnos una heroína fuerte y resistente, excepto a las cesáreas, que tiene esa horrible escena de la cesárea, ¿no? Pero creo que fracasaron. Si hubiera habido un Alien 4, hubiera sido algo totalmente distinto. Algo sin Ripley y con un nuevo o una nueva protagonista que lanzaran de alguna manera a lo mejor una nueva trilogía, ¿no? El xenomorfo contra alguien más, ¿no? Ripley ya se mató eliminando esta especie. Vamos a revivir a los aliens, pero no revivir a Ripley. Esa idea me gusta mucho. Vamos hablando de las dos versiones de Alien 3. Para su 10º aniversario en 2003, Fox decidió reeditar Alien 3 y todas las películas anteriores. De hecho, todas las versiones... es mentira, porque la edición especial de Alien 2 salió antes. De hecho, la edición extendida salió más o menos en los 90, en 1992-93, cuando estaban haciendo Alien 3. No todas las versiones extendidas o versiones del director de Alien son del 2003, pero todas se pasaron a DVD en 2003 y se coleccionaron, como la Alien Quadrilogy, que salió primero en DVD y luego ya se pasó a Blu-ray, etc. En 2003 se compilaron, podemos decir, estas versiones especiales y apareció por primera vez esta versión extendida de Alien 3, que se supone era lo más cercano a lo que David Fincher hubiera querido hacer en su momento y Fox no lo dejó hacer. Ahora, Fox invitó a David Fincher a participar en el proceso de reedición de este corte nuevo para poder llamarlo un corte del director, una versión del director. David Fincher se negó rotundamente. De hecho, David Fincher hasta la fecha, esto sí me parece muy triste porque a mí me gusta mucho la película, pero David Fincher reniega de Alien 3, pues, o sea, él está convencido de que realmente Alien 3 no es suya, pues, casi, y la considera como algo apócrifo en su filmografía. Obviamente, por todo lo que ya dijimos y por cómo se fue de la producción, Fincher no quiso regresar a hacer la versión de 10º aniversario de Alien 3 y pues no. Ahora, Fincher, que había dejado su versión de 3 horas y cacho hecha por ahí en algún lugar, pues ya le había dado una especie de pauta a Fox de cuál era su visión original. Así que Fox fue y tomó esa versión de más de 3 horas que había hecho Fincher y la convirtió en una versión híbrida de 2 horas con 24 minutos. Estos son casi 30 minutos más que la versión de cine, lo que hace que la película sea muy diferente. Quiero aclarar algo. El Assembly Cut, como se le llama a la versión extendida, el corte de ensamblaje, el corte de asamblea o el corte del cuarto de asambleas, que pueden ser los posibles nombres en español. Este Assembly Cut no es una versión extendida de Alien 3. Es una versión diferente
de Alien 3. Y eso es lo que la hace tan especial. Alien 1, su versión especial, es un corte del director, es un corte de Ridley Scott, y es casi 8 minutos, 10 minutos más corta que la versión de cine. Esto es muy curioso porque por lo general estamos mal acostumbrados, ¿no? A que la versión del director no, es más larga. Nosotros como fans del cine queremos ver más y más y más. Pero un artista quiere cada vez dejar su obra más limpia de grasa y dejar solo la carnita. En la visión de Ridley Scott, esta versión más corta debe ser todavía más fiel a la versión perfecta de Alien 1, ¿no? Y a mí me gusta mucho la versión del director de Alien 1. La versión del director, bueno, la versión extendida, porque no es una edición del director, la versión extendida de Alien 2 es casi 40 minutos más larga. Pero James Cameron dice que su versión del director, lo que él llama versión del director, es la versión cinemática. Él dice, yo hice la versión de cine tal y como yo quería. Y la versión que ven en el cine es la que a mí me gusta. Y la versión extendida es para darles un extra. Pero mi favorita es la versión de cine, ¿no? Entonces, ahí están como al revés, ¿no? La versión extendida no es la versión del director. En el caso de Alien 3, el Assembly Cut es una reedición de la misma película con un enfoque totalmente distinto. Se supone que Fox agregó todas las líneas narrativas que Fincher quería originalmente, excepto hubo una escena muy controversial cuando Fincher mostró su versión de 3 horas a los ejecutivos de Fox. La escena donde Clemens y Ripley le hacen una autopsia a la niña, a Newt, esa autopsia duraba casi 10 minutos. En la versión extendida de Fincher era súper visceral y se veía el cadáver de la niña y se veía cómo lo abrían y de alguna manera lo destrozaban y a Ripley le dolía. No existe, no lo busquen en la Deep Web, pues, o sea, no van a encontrar este corte súper extendido, súper gore, pero se dice dentro de los mismos especiales donde yo estoy investigando esta información que la versión de Fincher era horrible, ¿no? Que era muy gore, que era muy fuerte, que era ver el cadáver de una niña destrozado. Y entonces eso fue lo único que Fox no volvió a reincorporar al Assembly Cut. El Assembly Cut entonces no es un corte unrated, no, tampoco es esta cosa horrible que hacen las películas serie B cuando salen en Blu-ray, que es como, pues la viste en el cine, pero lo que no viste fue esta escena horrible donde se le salen los cerebros a 3 personas. Entonces el Assembly Cut tampoco es un corte unrated, es un intento de Fox por pedirle perdón a David Fincher haciendo otra versión de Alien 3 que se parece más a lo que él quería hacer originalmente. El corte del Assembly tiene cosas que me gustan más y tiene cosas que me gustan menos, y es de lo que vamos a hablar. Lo primero que hay que hablar, bueno, vamos en orden, hay que hablar del primer acto de la película. El primer acto de la película, del corte extendido del Assembly Cut, sí es mejor en general. Cómo cae la nave en el planeta, cómo encuentran a Ripley, que la encuentran en la arena negra del planeta y está totalmente bañada en el agua contaminada del planeta y tiene la piel ennegrecida y tiene el cabello lleno de piojos. Toda esta extensión que le hacen al encontrar a Ripley me gusta mucho. Me gusta mucho que es Clemens quien la encuentra, su interés romántico, digamos, quien la encuentra en la edición extendida, porque hay una vinculación directa de los personajes desde el principio. Me gusta mucho que en la versión extendida, en el primer acto, vemos los trajes de exterior de los presos, que son como estas capuchas de monje, haciendo una reminiscencia al proyecto original de los monjes en el espacio, ¿no? Antes de que fuera Alcatraz en el espacio. Todo el tiempo hay como vientos espantosos, súper veloces, y el agua está contaminada y la arena está contaminada. El planeta es un basurero viviente, ¿no? Es un chatarral viviente, y a mí también me funciona ver ese contexto. Me parece que no tiene muchos rellenos innecesarios. Lo único que no me gusta a mí del primer acto del Alien en el Assembly Cut es el nacimiento del Alien. Ya lo habíamos mencionado. A mí me parece mucho más interesante que el Alien nazca del perro, ¿no? Pero hay otra cuestión que es más importante todavía que lo que a mí me guste o no me guste. La mitología de Alien hasta esta fecha nos ha establecido algo muy simple. El huésped del Alien tiene que estar vivo. Es así de sencillo. En ninguna película de Alien hemos visto que el humano se muera y luego le nazca un alien del pecho. No, en todas el humano está vivo y mientras está vivo, de una manera agónica y desesperante, el alien le rompe el pecho, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hacen el Assembly Cut?
cambia el nacimiento del alien a un buey. Pero el buey del que nace el alien en el Assembly Cut está muerto. Y eso cambia, destruye por completo toda la lógica de la mitología de Alien. El alien necesita un huésped vivo y eso se estableció desde siempre. Los facehuggers, las arañas que plantan los huevos en los huéspedes, oxigenan al huésped, hacen respirar al huésped para que el huésped esté vivo. Son un parásito que necesita un huésped vivo. Entonces me parece que ahí Fox cometió un terrible error de mítica en su propia película. El buey está muerto y por lo tanto el alien no podría nacer de él, ¿sí? Entonces ahí eso es lo único que me parece súper, súper malo del primer acto de Alien. Y más encima, el buey se ve falso. Se ve como que es un prop de cine y se nota bastante, ¿no? Y trataron como de ocultarlo un poquito, no se ve muy directamente, pero específicamente como la piel del buey se ve así como medio tiesa, se ve raro el buey, no me encanta, parece tapete. Bueno, ahora, entrando al final del primer acto, principios del segundo acto, en la versión extendida, en el Assembly Cut, todos, me parece que esto sí es un gran acierto, todos los personajes secundarios están mucho mejor desarrollados, mucho mejor. Las presentaciones son más extensas y cada presentación de cada preso le da un algo especial, ¿sí? O sea, este es el fulano del perro, y este es el fulano del ventilador, y este es el fulano que está loquillo, y te van dando como estas características más humanas, más tridimensionales de estos personajes. Este me parece un gran acierto del Assembly Cut. Ahora, en el caso del preso Golik, por ejemplo, definitivamente el desarrollo es muy distinto. Golik es este personaje del que hablábamos en el capítulo pasado, que es el preso que más cambios en su arco tiene en todo Alien. Golik es este preso que se obsesiona con el alien y que lo llama el dragón, ¿no? O sea, este vato que se pone todo loquillo y ve matar al alien a dos personas y dice, oh, es el dragón y yo tengo que rendirle pleitesía al dragón y se da todo este rollo de un asesino que claramente admira a este monstruo, ¿no? En el Assembly Cut, Golik ve morir a sus dos compañeros, se obsesiona y cambia totalmente. Se convierte como en una especie de sirviente del dragón. Ahora, este cambio tiene cosas buenas y malas. A mí me parece que para el desarrollo del personaje de Golik es muy positivo y el personaje es más interesante por ello. Ahora, en el Assembly Cut, los personajes logran engañar al alien y encerrarlo. Esto es muy diferente, ¿sí? Esto es muy diferente. Donde Alien, la versión cinemática, tiene lo que narrativamente podríamos llamar como un punto medio, un punto de crisis muy marcado, que es los presos tratan de encerrar al alien, les sale mal el plan, explotan las tuberías y se queman muchos de estos presos y quedan como diezmados. Es muy distinto el punto medio de Alien, la versión cinemática, con el punto medio de Alien, la versión extendida o el Assembly Cut, donde es un punto positivo. Tiene un ritmo muy distinto. Acá en el Assembly Cut, los presos logran engañar al alien, lo meten a unas puertas de metal y ya todos son felices. Y de repente es como, ay, descanso porque ya lo logramos. Y es el personaje de Golik en el Assembly Cut quien deja escapar al alien. Ya hablamos en el capítulo pasado del redoblaje, ¿sí? De que a Paul McGann lo redoblaron por completo para el Assembly Cut para que no tuviera un acento mixto raro. Y la verdad es que es un trabajo fabuloso de edición y mezcla de sonido en la edición 2003 de la película, donde esto está chido. Ahora, el punto bajo, el punto de crisis, se mueve más hacia adelante en el acto 2, en el Assembly Cut, cuando Golik libera al alien. Y el alien obviamente lo mata a él, porque está loquillo, pues, ¿para qué lo liberó? Y termina matando a todos, ¿no? Y entonces viene también un momento que explica el título de este nuevo corte. El Assembly Cut se llama así por múltiples motivos. Uno de estos motivos es porque es un corte ensamblado, precisamente como lo dice su nombre, ¿no? Es un Assembly Cut, es un corte ensamblado de mucho más material, pero el Assembly Cut también se llama Assembly Cut porque los personajes tienen una escena totalmente distinta donde se juntan en el Assembly Room en la segunda mitad del segundo acto y es entre los presos.
luchando por su propia vida de una forma desesperada, que a ellos se les ocurre el nuevo plan de llevar a la alien hacia la fundición. No es a Ripley, como en la versión cinemática, ¿no? En la versión cinemática es como, a la heroína se le ocurre el plan. Acá son los personajes secundarios quienes idean el plan. Y eso me gusta mucho. Eso sí me gusta mucho. Me gusta mucho que de alguna manera haya más participación de Dillon y de Morse y de 85 y de todos estos personajes con los que nos hemos encariñado un poco más en la versión 2003. Eso me gusta. Ahora, el Assembly Code también es más expositivo. ¿A qué me refiero con eso? El Assembly Code nos explica más las cosas. Hay muchos más textos en pantallas de computadora en la versión 2003 explicándote cosas, así como, ay, vamos a ir por Ripley, y aparece el textito así. Es una herramienta para explicarte cosas en una película cuando no te las pueden explicar de otra manera. Esta exposición a veces me parece positiva porque entendemos más los motivos de ciertos personajes y a veces me parece repetitiva porque ya vimos 4 o 5 veces la pantallita de la computadora explicándonos cosas y ya, gracias. Hay formas dinámicas, inteligentes y orgánicas de hacer exposición. Y las mejores películas utilizan estas formas y además las varían. Cuando utilizas varias veces el mismo recurso de la misma manera como lo hace el Assembly Code, me parece que desmerece, ¿sí? Hay muchas formas dinámicas interesantes de darnos exposición. Hay películas que lo hacen de formas únicas. Estoy tratando de pensar, por ejemplo, V de Venganza es una película que da su exposición de una forma muy peculiar. Los personajes están hablando en una situación y casi al mismo tiempo tienes cortes. Tiene un feeling muy como de video musical, de repente también, el V de Venganza, porque los personajes están sentados, no sé, en el consejo en Inglaterra, los malos, digamos, están hablando. Y llega el detective y les empieza a explicar algo. Y mientras lo explica, hay cortes hacia B haciendo ciertas cosas y Ivy haciendo otras cosas. Y no estamos seguros si estas cosas están pasando en el presente o si ya pasaron antes o si estamos viendo un dejo hacia el futuro. Y la película jamás nos lo aclara. Y me parece que esto logra, por ejemplo, una exposición muy dinámica, donde sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero no sabemos ni siquiera cómo nos dieron esta información. Me parece muy inteligente. Hay otras películas que utilizan montajes muy dinámicos. Estoy pensando, por ejemplo, en Ocean's 11. Tienes al personaje diciendo, quizás si hacemos esto, el plan no falla. Entonces, mientras el personaje de George Clooney está platicando el plan, brincamos a un montaje donde en insertos de varias escenas nos explican lo que los personajes están planeando, pero al mismo tiempo de que ya se está realizando. Entonces no necesitas al personaje simplemente dándote la exposición enfrente de un pizarrón diciendo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y luego lo vas a ver. No. La película ya te está dejando verlo, porque el medio cinematográfico se presta a esa simultaneidad del personaje narrando más las cosas sucediendo, y entonces dentro de un pequeño montaje recibiste toda la exposición y no fue aburrido y no fue cansado. Ahora, cuando la exposición es horrible en una película, cuando debe ser criticada, es cuando los personajes se sientan a hablarte de cosas que podrías ver y que los personajes prefieren explicarte porque asumen que como audiencia estás tarado. Si hubiera uno entre los dos cortes, ¿cuál es mi veredicto? Mi veredicto es el siguiente. Si jamás han visto Alien 3, jamás han visto Alien 3 y la van a ver por primera vez, vean el Assembly Cut, vean la versión extendida. Va a satisfacer más el ánimo y el humor de un espectador de cine moderno, definitivamente. Los efectos están más pulidos, el alien tiene más presencia, las líneas narrativas son más claras, la película es más clara, es menos oculta, es más expositiva, es justo lo que hablábamos ahorita, y deja en claro muchas cosas que en la versión de 1992 no van a quedar claras. Si ustedes son fans totales de la versión de 1992, les recomiendo volver a ver ambas. Esa sería mi opción. Yo cambié mucho mi perspectiva de volverlas a ver. Y para un fan de la versión original, me parece que la versión perfecta de Alien 3 existe solo en medio de ambas versiones. Pero si jamás fueron fans de la original y jamás la vieron, quédense con la versión 2003, que la verdad sí satisface más las sensibilidades de un espectador moderno.
Alien Resurrección, también conocida como Alien 4, que será la forma en la que nos refiramos a ella por prontitud, se estrenó en el continente americano el 26 de noviembre de 1997, con críticas bastante mixtas y divisivas, y con una recuperación monetaria menor a la esperada por el estudio, porque esta película de 75 millones de dólares solo recuperó 17 millones en su primer fin de semana y 47 en su estreno total en Estados Unidos, teniendo sí una buena ganancia final internacional de 161 millones de dólares, lo que la convierte en un fracaso en taquilla, pero en un éxito moderado a largo plazo. Su corte cinemático, que aclaro en este momento, es el único que vale la pena ver, evitar la versión extendida de Alien Resurrección, dura 109 minutos de tiempo corrido y en su edición especial de 2003, que no vale mucho la pena ver, se expande a 116 no muy buenos minutos. En el rol protagónico volvió la señora Sigourney Weaver, esta vez acompañada por Winona Ryder, y Alien 3, por si se lo están preguntando en términos de cronología, sucede 200 años antes que Alien 4. Así que tuvimos que esperar, al menos en la ficción, 200 años para que a alguien se le ocurriera resucitar a Ripley, clonándola junto con un nuevo grupo de xenomorfos extraídos de su propio interior para volver a provocar gritos en el espacio que nadie puede escuchar. Lo primero que quiero aclarar es que por favor no me pregunten a mí cómo diantres funciona eso de clonar a Ripley y al mismo tiempo hacer que se clone algo que traía dentro del pecho, porque no sé cómo funciona eso. Esa es precisamente la trama de Alien Resurrección. Alien Resurrección, como les dije, sucede 200 años después de Alien 3. Esto también de alguna manera para justificar estos brincos drásticos que hacen las películas de Alien entre sí, pero también para justificar que este tipo de tecnología fuera posible, porque recordemos que las precuelas de Alien no sitúan demasiado lejos del presente a la trama. Pues me parece que Prometeo sucede en 2079-2080, años que a lo mejor tampoco nos va a tocar vivir, pero no está tan terriblemente lejos en términos de distancia. Alien 4 ya sucede muchísimo tiempo más tarde. Ahorita, de hecho, justo ahorita les voy a hacer una cronología para que no nos confundamos, pero primero quiero cerrar con estos primeros detalles. Entonces, no sé cómo funciona esto de la clonación mágica del alien adentro de Ripley, pero lo que sí les puedo decir es que esta trama fue escrita por el señor Joss Whedon, hoy en día más criticado que famoso. Joss Whedon fue muy recientemente criticado precisamente por Gal Gadot y por el actor que hace de Victor de Cyborg en el Snyder Cut. Ray Fisher específicamente, él fue la cabeza de flecha en una campaña de ataque hacia Joss Whedon recientemente, porque parece que Joss Whedon fue un tipo muy sarcástico, criticón, prepotente, incómodo para trabajar con él en el set de la Liga de la Justicia. Y bueno, recientemente han salido nuevas acusaciones, precisamente de las actrices de Buffy. Algunas afirmaciones ahí muy extrañas que salieron del set de Buffy. Que Joss Whedon fue muy, muy gachito con algunas de las actrices. Y al parecer tenía el señor prohibido estar con la actriz que hace de Dawn en la serie a solas porque era menor de edad. Y pues era ahí como medio raro el asunto. Bueno. Fuera de estas acusaciones, en el momento en el que Joss Whedon escribe Alien 4, era un joven escritor muy prometedor que estaba a punto de arrancar con su gran universo Buffy, Ángel, Firefly. Eventualmente él dirigiría muy exitosamente Avengers, la primera Avengers. Entonces estamos hablando de un creador muy bueno, ¿no? Al menos en términos de Firefly, Buffy, son dos series fabulosas a su manera cada una, pero en este momento Joss Whedon no era nadie, ¿no? Todavía estaba por iniciar esa relación con Fox. Joss Whedon a la fecha solo había hecho una película con Fox, que era Buffy la cazavampiros, la película original, que ya sabemos es muy mala, ¿no? Entonces fue de alguna manera esta constante de Fox de querer agarrar a los chavitos que ganan poco y no se quejan mucho para hacer sus películas de Alien, que contrataron a Joss Whedon
para escribir un guión. Ahora, todo lo que vayamos a decir de la producción de Alien 4, todo es al revés de con Alien 3. Todo salió increíble, todo se pagó, todo salió más barato, Fox estaba súper contento, nadie se quejó, todos los actores estaban súper divertidos, el director era como, sí, todo está chido, vamos a fumar juntos. O sea, fue una producción totalmente inversa. Cuando contratan a Joss Whedon para escribir la película, le dice Fox a Joss Whedon, a ver, aviéntate unos pininos, escribe lo que quieras, no le da ninguna indicación. Joss Whedon hace todo un borrador inicial, hace un tratamiento, como se le llamaría. Es como una versión corta, a lo mejor, de una historia completa. Y hace un tratamiento para Alien 4 y él hace algo muy lógico. Joss Whedon no incluye a Ripley en su historia original, porque él dice, pues Ripley ya se murió, vamos a arrancar una franquicia nueva, esta seguramente va a ser la primera película de una nueva trilogía, y yo voy a tomar un nuevo personaje como héroe y lo voy a hacer. Ahora, no sabemos qué haya hecho Joss Whedon originalmente, no hay acceso a esos archivos, al menos no que yo sepa, pero Joss Whedon escribió la película sin Ripley. Fox leyó su primer tratamiento y le dijo, nos encanta, excepto por un problema. Queremos que traigas de vuelta a Ellen Ripley. Entonces Joss Whedon fue como, sí, pero está muerta, se murió hace 200 años, pues ¿qué vamos a hacer, no? Pues hazle como quieras, le dijo Fox, pero si la traes de vuelta, estás contratado y pagado, ¿no? Entonces pues Joss Whedon dijo, bueno, me gusta comer, ¿a quién no le gusta el dinero? Y entonces pues bueno. Ahora, otra de las decisiones curiosas, distintas que tomó Fox para esta película fue el director. En Alien 1, Alien 2 y Alien 3 siempre era un muchachillo más o menos nuevo, con pocas películas bajo el cinturón, pero bien centrado, bien recomendado, que viene a dirigir su primera gran película con nosotros. En el caso de Alien 4, a Fox se le botó la canica. De nuevo, todo lo hicieron a la inversa. Y entonces dijeron, ¿qué tal si traemos a un director ya grande, más sazonado, europeo, que haga todo lo que no quisimos hacer con Alien 3? ¿Se acuerdan que en Alien 3 queríamos hacer mucho cine de arte y nos molestó? Y entonces dijimos, no, mejor vamos a hacer algo bien comercial. Pues ahora para Alien 4 queremos a un director europeo que solo sepa dirigir cine de arte y no nos importa si hace una película bien alternativa de arte europea. Y le hablaron a Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet es el director, hoy en día es muy conocido porque él dirige Amélie, ¿no? Y casi todo el mundo ha visto Amélie. Definitivamente, Amélie es una película muy hermosa, pero es una película muy distinta a lo que es Alien 4. En aquel entonces, Jean-Pierre Jeunet no había dirigido Amélie, que fue su gran éxito, pero sí había dirigido 2 películas de ficción especulativa, muy oscuras, muy europeas, que le gustaban a Fox. Su primera película, su ópera prima, es Delicatessen, de 1991, que es una película muy oscura. Es una película de inquilinos en un departamento en un Francia postapocalíptico, donde el dueño que les renta los departamentos es un carnicero que cuando se queda sin comida va y escoge un departamento y se come a la persona de ese departamento. Es muy buena, Delicatessen, si no la han visto, vayan a echarle un ojito, es conseguible y es barata. Bueno, Jean-Pierre Jeunet, antes de dirigir Amélie, había hecho 2 películas, decíamos Delicatessen y La Cité des Enfants Perdus, o La Ciudad de los Niños Perdidos, que es una película fabulosa. Es una película de ciencia ficción europea muy oscura, de un hombre viejo que se da cuenta que cuando llega a la vejez ya no puede soñar, y entonces se rapta niños de las casas y los tortura para que mientras duermen sueñen cosas y él las pueda ver mientras él está dormido. Hoy en día ya es fácil de conseguir. Hubo un momento en la historia donde esta película fue inconseguible y la única edición conseguible era la edición del DVD Región 1, que era carísima, aunque era hermosa, la cajita y todo era muy bonito, lo recuerdo. Hoy en día me parece que Cima o Quality, una de estas 2 empresas que hacen distribución barata de DVD, tiene el DVD ya con una portada espantosa y con un menú espantoso, pero lo tienen disponible así como por 40 pesos, ¿no? Entonces es una película ya muy conseguible. Lamentable que no se pueda ya ver esta edición bonita que tenía la portada bonita en los 90, pero fue gracias a Les Cités des Enfants Perdus que Fox decidió darle Alien 4 a Jean-Pierre Jeunet. Delicatessen les encantaba, pero La Ciudad de los Niños Perdidos tenía una peculiaridad que Delicatessen no tenía. Uno de los protagonistas de La Ciudad de los Niños Perdidos, son 2 protagonistas,
es Ron Perlman. Y es muy raro, porque es una película totalmente hecha en Francia, con 95% actores franceses y un actor americano. Y, curiosamente, Ron Perlman no hablaba francés cuando hizo esta película, entonces su personaje no habla, así de sencillo. A Fox le interesó esta combinación curiosa de una película muy oscura de ciencia ficción con un actor americano. Fox le habla a Jean-Pierre Jeunet y le dicen, queremos que hagas Alien 4, y Jean-Pierre Jeunet se muere de la risa. O sea, cuando le hablan es como, sí, claro. Y no les creyó, o sea, pensó que le iban a hablar, le iban a hacer algunas citas donde iban a hablar con él, y se iba a acabar el proyecto, se iba a morir, e iban a contratar a un director americano y punto final, ¿sí? Entonces, durante los primeros meses de la producción de Alien 3, el director ni siquiera creía que realmente lo iban a contratar. Era como, claro que no, o sea, cuando van a contratar a un francés, de por sí hay un pique espantoso entre los franceses y los americanos en el cine, espantoso, era muy increíble. Bueno, no sobra decir que de nuevo esta película no fue bien aceptada. Hoy en día ostenta un espantosísimo 54% en Rotten Tomatoes y un 39% de aceptación de audiencia. Es decir, le gusta menos a la gente que a los críticos. Y mira que por lo general es al revés, por eso lo menciono, ¿no? Y se me hace curioso porque Alien 3 hasta la fecha sigue teniendo 45% en Rotten Tomatoes. O sea, fue más odiada por la crítica que Alien 4 y no es una peor película, definitivamente. La crítica siempre se toma con un grano de sal, ¿no? Y de nuevo, no hay que echarle la culpa a Rotten Tomatoes. Recordemos que Rotten Tomatoes es una base de datos que recolecta críticas de distintos críticos, pero ellos no hacen la crítica, ¿sí? Porque luego escucho cada rato mucha gente que esos Rotten Tomatoes le ponen la calificación que quieren. No, así no es como funciona. Rotten Tomatoes es una base de datos. Bueno, les dije que antes de iniciar con la producción de Alien 4 les iba a dar una pequeña cronología. Entonces, ¿dónde situamos Alien 4? Bueno, en términos de años, la primera película cronológicamente es Prometheus. Prometheus inicia en el año 2089. Prometheus termina en 2093. De ahí brincamos a Alien Covenant, que sucede en el año 2104, es decir, 11 años después. Luego brincamos a Alien 1, que sucede en el año 2122. 18 años después de Covenant, para que más o menos vayan haciendo la suma. Damos el primer gran salto a Alien 2, que son 57 años hacia el futuro. 2179 es el año. Es el primer gran salto, porque entre las otras películas había 10, 15 años de salto, 18, y en esta 57 años, ¿no? Y luego Alien 3, que me parece el brinco temporal más interesante. Entre Alien 2, que sucede en el año de 2179, y Alien 3, pasan un par de meses. Alien 3 es la única película que sucede en la franquicia con menos de un año de distancia. Alien 3 está situada a finales de 2179 y Alien 2 termina a mediados de 2179. O sea, pasaron 2 meses, por decir algo, entre las dos películas. Y suceden casi pegadas. Eso es muy interesante. Finalmente, Alien Resurrección son 200 años de salto. Por lo tanto, haciendo la matemática, Alien Resurrección sucede en el año 2379. La primera película es 2089 y la última película es 2379. Ahí pueden hacer la matemática de exactamente cuántos años hay entre Prometeo y Alien 4. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la producción. Como les decía al principio de este programa, desde los pañales, Alien 4 se sintió como un bebé muy distinto, ¿sí? Ya no era caótica, ya había un guión. Es más, había un guión mucho antes de que la película empezara a preproducción. Y acá todavía no había nada y ya había un guión. Joss Whedon ya había entregado un tratamiento donde ya aparecía Ripley. Fox estaba contento con ese tratamiento. Le hicieron algunos cambios, hicieron un par de borradores más y de repente, ¡boom! Ahora, ¿cómo diantres buscaron hacer esta resurrección? Bueno, ya sabemos que fue por medio de una clonación. Créeme que no todo el mundo en Fox estaba contento con esto, porque se siente exactamente como eso, es una solución fácil, pues. Es como en el momento en el que tomas una decisión definitiva en una producción de cine o televisión y luego la regresas, le estás faltando al respeto a tu espectador porque le estás diciendo que ninguna de tus decisiones es definitiva. Entonces todo puede suceder.
Imagínate que estás viendo Game of Thrones y de repente el personaje que acaban de asesinar y que le cortaron la cabeza, imagínate que Ned Stark se muere en la primera temporada y de repente sale en la segunda y te explican que es porque, lo revivieron. Eso es una falta de respeto, es una falta de respeto a la entrega emocional que tiene un espectador con los personajes de un arco narrativo, ¿sí? No le hagas eso a un espectador, por eso fue abrupto, por ejemplo en Game of Thrones, que de repente sí ya revivieran a otros personajes, ¿no? Entonces fue como, claro, pues ya perdieron el filo, ¿no? Bueno, esto era una decisión definitivamente cobarde de parte de Fox, ¿no? Fox quería dinero y Fox sabía que el dinero iba a llegar en carretones si Sigourney Weaver volvía a la franquicia, o al menos eso pensaban. David Giller, un nombre que hemos mencionado a lo largo de todas las producciones de Alien. David Giller es el productor constante y casi obligatorio de esta franquicia, y David Giller se opuso. Fue con Fox y les dijo, no quiero que revivan a Ripley, no quiero que hagan Alien 4. Es más, ya no hagan películas de Alien, nunca más, hasta que tengamos presupuesto para hacer la precuela. Ese era el plan de David Giller. Fox le dijo, siéntate, ¿sí? Y además, siéntate en un dedo, le dijo, porque tú vas a producir Alien 4. O sea, no solo la vamos a hacer, tú vas a ser el productor de Alien 4. David Giller, apreciando todos los dineros que Fox le arrojaba en la cara, pues obviamente no iba a renunciar en ese momento a su trabajo, y ya teniendo contratado a Joss Whedon, y ya teniendo más o menos un guión viable, sentaron a David Giller y le dijeron, mira, tú te caes y vas a producir esto, y se acabó, y te guste o no, vamos a revivir a Ripley, y ¡pum! Joss Whedon ya había hecho otros trabajos de escritura fuerte, aunque no aparece acreditado, pero haciendo un poquito de investigación, Joss Whedon coescribió para Speed, la película de Sandra Bullock y Keanu Reeves, Máxima Velocidad, la cual por cierto acabo de volver a ver antier y es entretenida todavía. Y me da una especie de gusto efervescente ver a Keanu Reeves tan joven. Es como, digo, de por sí es un vampiro y casi no envejece. Hay pinturas del siglo XVIII, pues. Pero en Speed realmente se ve como joven y jovial y me da mucho gusto verlo así. Bueno, Joss Whedon también coescribió para Waterworld, el fracaso de taquilla de Kevin Costner, y para la muy bien recibida Tornado, Twister, ¿no? Entonces, realmente Joss Whedon ya tenía bajo el cinturón varias películas que eran éxitos de taquilla en las cuales había coescrito o hecho algún tratamiento para el guión y no aparece acreditado de ninguna manera en estas películas. Fueron chambitas que le pagaron, pero no aparece su nombre. Bueno, Whedon, cuando Fox lo fuerza a revivir a Alien a Ripley, dice, bueno, estamos en el futuro, es ciencia ficción, vamos a clonarla. Esta decisión le patea en las pelotas a David Giller, ¿no? Que ya, o sea, de por sí estaba negado a producir esta película y no quería que revivieran a Ripley. Dice, bueno, ¿qué forma más tonta de que la revivan? Porque además, de nuevo, tenemos este hueco argumental de, la van a revivir para revivir a los aliens, entonces cuando la clonen a ella, mágicamente el otro organismo independiente de ella se va a clonar dentro de ella. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cuál es tu justificación genética? Ahora, cuando le preguntaron a Sigourney Weaver por qué había regresado a hacer Alien 4, porque ella pudo haber dicho en él y se acabó, ¿no? Hay dos respuestas. Una respuesta la vamos a encontrar en los especiales de los Blu-rays, en el disco de especiales extendidos, donde ella da una pequeña entrevista, y ella lo que dice en ese disco es que le pareció muy interesante que su personaje en esta película fuera un híbrido entre el alien y ella, y eso fue la que le hizo regresar. Bueno, en una entrevista posterior, ya muchos años después, ella ya más relajada y promocionando menos la película, dice, y cito, esta es la frase tal cual de la entrevista, dice, Fox básicamente me vació un camión de dinero en la entrada de mi casa. Entonces, pues bueno, ese es el motivo real, ¿no? O sea, Fox llegó y le dijo a Ripley, a ver, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Quieres una casa nueva? ¿Quieres una mansión? ¿Cuánto quieres, no? Sí se lo están preguntando, Fox le pagó a Sigourney Weaver $11 millones por hacer su papel en Alien Resurrección. Nada más para ponerlo en proporción, $11 millones es el monto total de lo que Fox invirtió en toda la película de Alien 1.
Alien 1 costó 11-12 millones de dólares completa. Eso es decir, pagarle a todos los actores, pagarle a todas las personas del crew, hacer todo el revelado del material, todo, la música, la promoción, todo eso junto costó lo mismo que le dieron a Sigourney Weaver en esta parte. Bajo el puente del troll. Si ustedes fueran Fox y a estas alturas de la franquicia tuvieran la oportunidad de pedirle a cualquier director del mundo que no hubiera ya participado en esta franquicia, es decir, no Ridley Scott, no James Cameron otra vez, sino un director totalmente nuevo, pero que a ustedes les parece es que fulano director sería perfecto para entrar a la franquicia, ¿cuál sería el director al que ustedes contratarían? Yo personalmente me quedé con un montón de ganas de ver el Alien de Neil Blomkamp, que creo que no soy el único. Para quien no lo sepa, Neil Blomkamp es el director de Sector 9. Es un director que sabe trabajar con efectos especiales, que sabe trabajar con CGI, que sabe trabajar con criaturas y que sabe darles un sentido emocional. Entonces definitivamente el Alien de Blomkamp hubiera sido algo interesante. Recientemente en redes el señor Blomkamp acaba de poner que por fin, después de 10 años, está escribiendo Sector 10, que es la secuela de Sector 9. Entonces estamos muy emocionados. Tiene un sentimiento melancólico que pocas películas de ciencia ficción te dejan, ¿no? Definitivamente es muy buena ciencia ficción. Las otras películas de Blomkamp han dejado un poquito más que desear. A mí Elysium no me encantó. No he visto Chappie, definitivamente no he visto Chappie, donde salen los The Answer, ¿no? O sea, pero Blomkamp me parece que podría ser una muy buena opción para hacer algo así. Más encima de pagarle 11 millones de dólares a la señorita, señora ya Sigourney Weaver, por regresar a Alien 4, Fox tomó otra decisión muy cómoda para ella. Sigourney Weaver en ese momento estaba trabajando en Broadway, estaba haciendo teatro en Broadway, y ella les dijo, oigan, pues sí, páguenme mis 11 millones de dólares, pero ¿saben qué? No me voy a ir a filmar a los Pinewood Studios en Inglaterra, porque está en conflicto con mi horario. No, acomoden la película para que yo pueda agarrar un avión de 1 hora y viajar a donde vayan a hacer la película, ¿no? Entonces, no fue 1 hora, pero Fox, nada más por esta cuestión, tomó la decisión de por primera vez en toda la franquicia, dado que Alien 1 a 3 se habían grabado en los Pinewood Studios en Inglaterra, de no hacerlo y de construir sets nuevos para grabar Alien 4. Entonces, de nuevo, todo era súper cómodo, a diferencia de Alien 3, ¿no? O sea, la actriz no se quiere estresar porque está grabando aquí, no quiere tomar un avión de 10 horas allá. No hay bronca. Vamos a construir unos sets en Los Ángeles para que ella pueda seguir haciendo su teatro en Broadway y volar en 2-3 horas a Broadway. Pues digo, no debe ser mucho más. Y pueda hacer lo que ella tiene que hacer y regresar con su esposo los fines de semana y estar feliz, ¿no? Entonces, todo se acomodó de una forma súper cómoda para los actores y para la producción. Fox entonces ya tenía un escritor, un guión, un director sazonado y a su heroína de vuelta, y ya habían pagado unos cuantos millones, pero no estaban enojados porque aún así les estaba costando todavía menos que Alien 3 y estaban todos muy contentos. Bueno, Jean-Pierre Jeunet tenía 44 años de edad cuando lo llaman al proyecto. Definitivamente no era este director joven y sencillo y manipulable como había hecho Fox con los otros. Jeunet, como les dije, estaba muy sorprendido y muy cauteloso. Jeunet no creía que realmente lo fueran a dejar contratado para este proyecto. Entonces fue a las juntas y él iba así como bien relajado y en chanclas, así como, sí, Fox, lo que quieras, ¿no? Y se puso una mentalidad de, si esto sale, chido. Y si no sale, mira, ni me hago ilusiones, la neta, ¿no? Jeunet en su primera junta con Fox les dijo, oigan, no quiero que cometan error. No, ustedes no me quieren contratar a mí porque yo voy a hacer una ciencia ficción alternativa, distinta, rara, chistosona como mis películas, y ustedes no quieren eso. Y Fox le dijo, eso es exactamente lo que queremos. Eso es exactamente lo que queremos. Tú relájate. Es muy chistoso cómo Jean-Pierre Jeunet tomó el proyecto.
Porque Jean-Pierre era como, ¿sabes qué? En cualquier momento estos vatos me van a despedir, entonces yo no voy a molestar a nadie, no me voy a pelear con nadie. Y haciendo eso se convirtió en el director ideal del estudio. El director ideal de un estudio es el que no le repela, ¿sí? No es el ideal para el proyecto. Los directores que no luchan por lo que quieren hacen malas películas. Que fue lo que pasó con Alien 4, ¿sí? Que es quizá una de las peores o la peor película de Jean-Pierre Jeunet, porque todas las demás películas de él son muy buenas, o casi todas. Los Micmacs es medio malona, ¿no? Y por ahí sí tiene un par de pelis X-zonas bajo el cinturón, pero en general es un director muy sólido. Pero lo peor que le puedes hacer como director a un proyecto es no luchar por tu propia visión. Y Jeunet no tenía visión. Jeunet fue como, pues me quieren dar mucho dinero por hacer una película, pues la voy a hacer. Y como ya había un guión y no había mucho que cambiar, y Fox ya tenía su estrella y su todo, y Sigourney Weaver ya sabía perfectamente cómo hacer a su personaje, entonces pues fue como, pues, sí, lo que sea, está chido, ¿no? Bueno, Fox quería darle un nuevo final a la saga, un final esperanzador donde Ripley no se muriera y donde a lo mejor pudieran continuar la franquicia en la Tierra, que era uno de los deseos extraños que tenía Fox a estas alturas. Fox volvió a trabajar con Tom Woodruff Jr., que es el mismo actor que hace el Alien, pero al mismo tiempo es el mismo creador de efectos especiales que hizo todos los efectos desde Alien 2 en delante. Como Fox ya tenía a Tom Woodruff Jr. y Tom Woodruff llevaba décadas haciendo Alien, esta fue la primera película para la cual no le hablaron a H.R. Giger, al creador europeo que hizo los diseños del Alien. No le hablaron, ellos ya tenían los derechos del monstruo, ellos lo podían modificar como quisieran, y como Tom Woodruff tenía tanta experiencia, le dijeron a Woodruff, mira, no vamos a gastar dinero en hablarle a un artista caro para que nos rediseñe el Alien, todo el rediseño de Alien 4 lo vas a hacer tú. Quiero decir algo aquí positivo para la película. El rediseño de los xenomorfos en Alien 4 es uno de los mejores. Le hicieron ciertos cambios a las criaturas, mínimos, pero me gustan mucho. Es lo único que sí me gusta mucho de Alien 4, el cómo rediseñaron a los xenomorfos. Son más reptilosos, se mueven más como iguanas, tienen un movimiento peculiar en el cuello, se mueven con los brazos pegados al torso como si fueran como dinosaurios. Es un poco extraño al principio, pero tienen ciertas cualidades los xenomorfos muy interesantes en Alien 4. No se nota, y esto que voy a decir a lo mejor es muy clavado, pero los xenomorfos de Alien 4 son los únicos que cuando rugen o se enojan, sacan vapor por la boca. Y eso los hace ver vivos, calientes, como una criatura que realmente tiene órganos internos. No sé cómo decirlo. Ciertas decisiones del departamento de arte en el rediseño de Alien 4 son muy inteligentes. No tengo idea de cómo se llaman los aliens de Alien 4, jamás lo he visto, porque casi no hay. Cuando nos enteramos de estas cosas es cuando sacan mercancía. Para Alien 1, 2 y 3 hubo mercancía para niños, cosa que es muy raro. ¿Sí? Era muy raro. Yo era súper fan de niño. Yo recuerdo en la primaria que me llevaba mis monitos de Alien a la primaria. Yo sí tenía, por ejemplo, mi Alien Jaguar, que era uno de mis favoritos de Alien 3. Y siempre soñé con comprarme el diseño original del Alien Reina de Alien 2, porque una vez lo vi en una vitrina de la Colonial. Y ver juguetes en la vitrina de la Colonial cuando eras niño era una de las experiencias más liberadoras de endorfina del universo. Había un set inaccesible para mis medios del momento, que te venían a Ripley con el montacargas y al Alien Reina en el mismo paquetito. Y bueno, un día lo vi en la Colonial y casi muero y lloré y lo pedí de Navidad y nunca llegó, ¿no? Por supuesto. Y ahí murieron todos mis sueños, ¿no? De la infancia. Pero no hubo nada de... No hubo marketing infantil, o hubo mucho menos marketing infantil de Alien 4 en juguetes, pues. Entonces, no tengo idea de cómo se llaman los aliens de Alien 4. El alien de Alien 2 es el alien guerrero, el alien de Alien 3 es el alien jaguar, el alien de Alien 1 es el xenomorfo, tal cual, ¿no? Pero el alien de Alien 4, ni idea. Lo que sí es que, bueno, lo hablaremos más adelante, pero ciertas descabelladas cosas que hizo Jean-Pierre Jeunet con los aliens en esta película son muy bonitas y son muy interesantes desde una perspectiva de diseño de criatura, aunque su trama y su dirección no sean las mejores. Bueno,
Jean-Pierre entonces empezó a contratar a un Dream Team, porque Fox estaba súper accesible, ¿sí? Entonces Jean-Pierre empezó a contratar a los mejores creadores de la industria europea de aquel entonces. Y se topó con una resistencia que él no esperaba, pero que al mismo tiempo él mismo ya había tenido. Todas las personas a las que Jean-Pierre Jeunet les habló para contratarlos para el proyecto no le creyeron. O sea, fue como, claro que no, o sea, Jean-Pierre, te van a despedir, o sea, y yo no quiero trabajar para ti porque me van a despedir a mí también. Entonces, todos los franceses que Jean-Pierre Jeunet estaba tratando de jalar para trabajar con el gigante americano, no querían trabajar con el gigante americano, no querían trabajar con el gran estudio, ¿sí? Lo primero que hizo Jean-Pierre Jeunet, que me parece una decisión muy acertada, fue jalar a su fotógrafo con el que ya había trabajado en sus 2 películas anteriores. El fotógrafo con el que Jean-Pierre Jeunet trabajaba es Darius Khondji. Darius Khondji es un monstruo, es un gigante de la dirección de fotografía en el cine. Para hablar de uno de sus éxitos más comerciales, él hace la fotografía de Seven, ¿no? De David Fincher, que es increíble la fotografía de Seven. Entonces, Darius Khondji es un europeo súper serio que hace casi puro cine fregón acá. Y de repente le habla a Jeunet y le dice, oye, ¿quieres hacer Alien? Y Darius Khondji le dice, pues no creo, porque pues yo creo que no les va a gustar lo que hago, pero bueno, ahí voy, ¿no? Entonces vuela Darius Khondji a Los Ángeles, se cita con Fox, se cita con Jeunet, y Fox le dice, estás contratado, ¿no? y todos estaban así como súper sacados de onda, porque de repente esto no tiene precedentes en Alien. Había un buen guionista, Joss Whedon, muy criticable a lo mejor como director, pero es un buen guionista. Había un buen director, había un excelente director de fotografía y había dinero en el proyecto. Esto nunca había pasado en Alien. Y definitivamente iba a haber buen ambiente laboral. Aquí todavía no habían empezado a chambear mucho con esto, pero definitivamente iba a haber un buen ambiente laboral. Y entonces Alien 4 arrancó toda su preproducción totalmente al revés, ¿no? Bueno, con Joss Whedon, con Darius Khondji, hacía falta traer un artista europeo. Y entonces, Jean-Pierre Jeunet le habló a uno de sus compas, que en México no tiene el mejor nombre, a lo mejor, pero que en Francia, bueno, así se le conoce. Jean-Pierre Jeunet le habló a su amigo Pitof. Pitof es el nombre artístico de un director de arte que se llama Jean-Christ Comard. Jean-Christ Comard, conocido mundialmente como Pitof, era uno de los mejores artistas visuales de efectos y de diseño del cine europeo en aquel momento, ¿no? Y nuevamente se repitió la historia. Jean-Pierre le habló y Pitof le dijo, Jean-Pierre, ¿es en serio? ¿Me puedes garantizar que no van a despedir cuando empiece a sugerir cosas locas? Y Jean-Pierre le dijo, pues mira, a mí no me han despedido, pues qué te digo, ¿no? Pues dale, ¿no? Bueno, estamos hablando a estas alturas del primer cuarto de 1996, es decir, los primeros 3-4 meses de 1996 fue cuando esto se estaba consolidando. Para este primer cuarto de 1996, Fox ya tenía artista, director de fotografía, director y guionista, y estaba contento con todos. Tan es así que le dijeron a Jean-Pierre Jeunet que se tomara su tiempo, a diferencia de con el pobre David Fincher, que le dijeron, llegas y filmas mañana sin guión. A Jean-Pierre, Fox le dijo, oye, le vamos a dar una lana a ti y a Darius Khondji para que se queden a vivir aquí en Los Ángeles unos meses. Y mientras tanto, mientras les pagamos su sueldo, ustedes no hagan nada excepto empezar a platicar, a ver qué hacen con la peli. Jean-Pierre y Darius Khondji literalmente fueron y se sacaron una tarjetita de Blockbuster y empezaron a rentar las películas de Alien porque Darius Khondji jamás las había visto. El vato que iba a hacer la fotografía de la película de una franquicia jamás había visto las películas de la franquicia. Tuvieron tanto tiempo libre antes de la preproducción que se la pasaban juntos pisteando y viendo películas de acción, porque ninguno de los dos realmente había dirigido una película de ciencia ficción acción, aunque los dos habían trabajado en ciencia ficción o ficción especulativa más seria. Jamás habían hecho algo de acción. Se sentaban y rentaban películas en Blockbuster, se juntaban a verlas y esos fueron los primeros meses de su sueldo. Ahora, hubo un gran fracaso en el crew, digamos, original de Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet estaba
obsesionado con trabajar con otro de sus más grandes amigos de la época, que era Marc Caro. Eran tan buenos amigos que durante muchos años dirigieron películas juntos, ¿no? O sea, Jeunet y Caro, de hecho, algunas películas aparecen así. Si ustedes se fijan en los créditos, aparecen como un film de Jeunet y Caro, ¿no? O sea, así aparecen los créditos, no aparecen sus nombres, aparecen sus dos apellidos juntos. Eran tan buenos amigos y tenían tantos años trabajando juntos que Jean-Pierre jamás pensó que su amigo Marc Caro le fuera a decir no quiero. Pero Marc Caro fue el artista que más se resistió a trabajar con Fox. Se quejó, pateó, pataleó, dijo que no quería. Jeunet le insistió. En algún momento, Caro aceptó hacer 3 semanas de trabajo con Fox. En julio de 1996, después de 3 semanas de haber trabajado en Fox, nadie sabe exactamente cómo fue, porque al parecer la pelea fue en privado, pero Marc Caro y Jean-Pierre Jeunet se pelean. Y según los rumores de la industria, jamás vuelven a ser tan buenos amigos. Creo que sí han vuelto a dirigir juntos, aunque tengo mis dudas. Creo que, ahora que lo pienso, todas las películas que son de ambos son anteriores a Alien 4. Pero uno de los productores de Alien dice que la pelea fue fuerte, ¿no? Eso es lo único que sabemos, que la pelea fue muy fuerte entre estos dos personajes. Y bueno, ahora, esas 3 semanas que Marc Caro trabajó con Fox, dejó arte hecho para la película. El rollo de Marc Caro, él es un ilustrador que fue a hacer arte conceptual para los trajes y vestuarios de Alien 4. Algo que es muy curioso y que le patea mucho a los artistas visuales americanos que sí terminaron trabajando en Alien es que si ustedes revisan el libro de arte de Alien 4, aparece acreditado Marc Caro como artista visual. Y muchos de los artistas, o sea, este fulano trabajó 3 semanas en Alien. Muchos de los artistas que trabajaron 6 meses en esta producción no aparecen acreditados en el libro. Entonces sí hubo ahí como un pique ahí medio feo entre ellos, porque este fulano hizo 3 semanas de trabajo, hizo unos dibujitos que honestamente no están chidos. No son interesantes, pero no son como el arte conceptual más hermoso que hayas visto en tu vida. Se ven bastante flojos. Y aún así lo acreditaron, ¿no? Como artista en la película, y a otros fulanos menos famosos que trabajaron meses en el arte de la película, no. Entonces, bueno, este fue como un pique ahí medio raro. Jeunet y Caro se pelearon, probablemente rompiendo para siempre su gran relación que tenían como amigos en Europa. Y Jeunet, en honor a su amigo, sí utilizó el diseño, parte de los diseños que Marc Caro hizo para la producción, pero Marc Caro realmente no hizo nada, ¿no? O sea, no hizo mucho. Bueno. Darius Khondji, el director de fotografía, y Jean-Pierre Jeunet siguieron trabajando y por fin empezaron a idear un plan interesante. Después de tantos meses de pasársela viendo películas de blockbuster, se les ocurrió una idea que a Fox le encantó, porque además tenía la frase ahorrar dinero en medio. Como llevaban tanto tiempo ya platicando juntos y tenían tiempo en la preproducción para hacer cosas locas, Jean-Pierre Jeunet y Darius Khondji hicieron algo que es muy atípico en el cine. Mandaron diseñar los sets de Alien 4 con las luces de iluminación real que Darius Khondji quería para las escenas, integradas en el set. Esto es muy atípico. Normalmente, como decíamos cuando hablábamos de Alien 3, un set no tiene techos, están cortados y iluminas de acuerdo a lo que quieras cambiar. Y si quieres cambiar una luz, pues lo haces alterando, digamos, el espacio físico de la parte superior de un set, ¿no? O todo lo que esté detrás de cámara, y tú colocas tus luces. Pero estos vatos estaban tan experimentales y tan locos y tenían tanto dinero de Fox que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a comandar la construcción de los sets con luces orgánicas. Entonces, las luces que iluminen los sets van a ser exactamente las luces que yo, Darius Khondji, use para iluminar esas escenas, y podemos apagar unas y prender otras para jugar con la iluminación, pero todo va a ser iluminación orgánica. Esto es una decisión muy peculiar, pero para Fox era una decisión que ahorraba dinero, porque como estaban usando estudios locales nuevos, porque Sigourney Weaver había dicho que no iba a viajar a Inglaterra para hacer esta película, tenían espacios enormes, prácticamente silos completos de avión, así gigantescos, son gigantescos los sets de cine americanos, ¿no?
tenían espacios enormes, totalmente inutilizados, que podían construir lo que quisieran adentro y Fox estaba usando sus sets más grandes para eso. Entonces fue como, pues hagan lo que quieran ahí adentro y si nos ahorra un poquito de lana, fabuloso. Bueno, como también tenían tiempo y ya estaba resuelto que iban a construir los sets así y Darius Khondji ya sabía cómo iba a iluminar la película, Jean-Pierre Jeunet se concentró en el cast, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar a hacer elenco para esta película. Ya estaba Sigourney Weaver a bordo. Y el segundo gran nombre que brincó, sin que nadie le preguntara ni la solicitara, es más, nadie le habló, pero un día así apareció en el set, como humedad, fue Winona Ryder. Winona Ryder estaba obsesionada con trabajar con Sigourney Weaver, específicamente en Alien. Y entonces, aunque nadie le habló, de repente un día Winona Ryder llegó a audicionar y Fox dijo, Winona Ryder, que ahorita es una gran estrella, ¿no? En los 90, quiere hacer la película. Mano, contrátala aunque no haya personaje para ella, o sea, tú jálala. Bueno, llegó Winona Ryder y ya para cerrar, el tercer nombre que se anexó al proyecto, por supuesto por decisión de Jean-Pierre Jeunet, fue Ron Perlman, nuestro querido Hellboy. Como Jeunet y Perlman ya habían trabajado juntos en La Cité des Enfants Perdus, Jeunet quería obsesivamente trabajar con Ron Perlman porque esta vez él se sentía fuera del agua. Él le había pedido a Ron Perlman que fuera a hacer una producción europea cuando él no hablaba francés, y Ron Perlman durante los meses que hicieron La Ciudad de los Niños Perdidos se sentía como pez fuera del agua y no entendía nada y se sentía chistosón. Y Jean-Pierre Jeunet y él en Francia se hicieron muy amigos. Jean-Pierre Jeunet sí hablaba inglés y entonces todos los fines de semana que no tenían producción, él y Ron Perlman se iban todo el fin de semana a beber y a jugar billar. Y se hicieron súper compas. Cuando le apareció la oportunidad de hacer Alien 4, el primer telefonazo que Jean-Pierre Jeunet sí dio a un actor fue a Ron Perlman y le dijo, te quiero en un rol importante en la película, somos súper compas y necesito un compa porque ahora yo me siento como pez fuera del agua, yo soy el francés y todo el mundo habla inglés acá. Y aunque yo hablo inglés, me siento rarón, entonces tú vas a ser mi compa y mi contacto y quiero que nos vayamos igual a jugar billar los fines de semana y seamos compas. Y Ron Perlman dijo sí a todo. Y nos quedamos yo creo que ahí con una Sigourney Weaver, una Winona Ryder y un Ron Perlman. 3 grandes actores AAA en esta producción súper bien pagada y súper bien contratada, que se supone que iba a ser el más grande éxito de Alien. Y bueno. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.